Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. ¿Está contento? ¿Realmente está contento? Amén. Bueno, va a salir contento de este lugar. Amén. Siempre la palabra de Dios produce ese renovar, produce ese revivir, por así decirlo, ¿no es cierto? Eso que nos vuelve a levantar, pero no desde la emoción, sino que nos vuelve a establecer desde lo que Dios ha hablado, desde esas verdades que Dios está aportando. Así que, como le decía recién, algo que hay que entender es que siempre Dios está en el control. Amén. Y cuando vienen situaciones adversas, a veces ya entendiendo de que esas situaciones no vienen por causa de puertas abiertas que nosotros hayamos tenido, de pecado, de iniquidad, de tantas cosas que yo creo que los que están aquí hoy están hace tiempo con nosotros y no han escuchado enseñar por medio de la palabra. Pero aún así vienen a veces situaciones, pero las situaciones cuando vienen de parte de Dios tienen un propósito. Y algo que yo le compartía, creo que a casi todos, por lo menos los que tengo el teléfono el otro día, era un mensaje de Lázaro. ¿Cuántos lo escucharon? Amén. Entonces, algo que yo quise hacer es algo como resumido. Fueron 10 minutos. Pero algo como resumido, pero quiero ampliar un poco más eso, amén. Quiero ampliar y quiero llegar a poder entregar todo lo que Dios me había dado a través de esa palabra. Y allí en Juan 11 usted puede leer la historia de Lázaro, de sus hermanas, de Marta, de María, que eran amigos de Jesús, amén. Diga conmigo, eran amigos. A Jesús, como decía ahí en el audio, lo conocían como el amigo, pero también lo conocían como el maestro. Pero algo que el Padre tenía preparado era un nivel mayor, digamos, un nivel mayor. Y cuando Dios prepara esos niveles mayores, cuando Dios está dispuesto a entregarlo y manifestarse de una manera sobrenatural en nuestra vida, es cuando en cierta manera a veces vienen esos aprietos o esas situaciones que le digo nos alcanzan aún cuando estamos alineados a Dios. Y dice la palabra que, bueno, Lázaro estaba enfermó y Lázaro murió. Y aunque le fue avisado a Jesús con tiempo para que llegara en cierta manera a orar para poder sanar a Lázaro de esa enfermedad, dice la palabra de Dios que Jesús dijo, no, se quedó predicando, enseñando, y fue 4 días después cuando ya Lázaro en realidad estaba muerto y bien muerto. Y la palabra comienza a relatar allí en San Juan 11, versículo 21, que cuando él va llegando a la aldea, dice que Marta se entera de que Jesús viene y sale de su casa al encuentro de Jesús. Y cuando sale al encuentro, lo encuentra allí a mitad de camino y le dice algo interesante. Marta le dijo a Jesús, Jesús, oh Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Y algo interesante de eso es que puede ser real, digamos, ese cuestionamiento, porque entra como a cuestionar a Dios, a preguntarle el porqué de esa llegada tarde. Para Marta, Jesús había llegado tarde. Para Marta, las cosas ya no tenían una forma de cambiar. Para Marta, en cierta manera, como digo, su hermano ya no tenía posibilidades. Pero lo siguiente que dice Marta en el versículo 22, dice, más también sé ahora que todo lo que le pida a Dios, Dios te lo dará. Entonces, lo que Marta y María tenían era un conocimiento acerca de Jesús. Por eso lo conocían como el amigo, lo conocían como el maestro, porque le decían rabí, sabían que era alguien que portaba un manto sacerdotal, un manto de maestro. Pero aún ese conocimiento que Marta tenía
no le alcanzaba para dimensionar el milagro o la respuesta que Jesús quería hacer o que quería traer a su familia. Entonces encontramos a esta Marta y a María, que también le dice lo mismo más adelante cuando sale al encuentro. Si hubieses estado aquí, si hubieses llegado antes, esto no hubiese sucedido. ¿Y cuántas veces en nuestra vida están eso si hubieses estado antes? Si la verdad me hubiese escuchado esta palabra antes, si hubiese conocido a Dios antes, si Dios hubiese respondido esta oración antes. Hay muchas situaciones que no hubiesen llegado a nuestra vida, ¿no es así? Hay situaciones que llegaron por causa de ignorancia, por causa de no conocer lo que era de Dios. Otras situaciones llegaron porque aún conociendo lo de Dios, seguimos llevando una vida no conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces, Dios me hablaba muy fuerte de esto, de que había una Marta que lo conocía, y tal vez aquí hoy hay muchas Martas, algunas se llaman Marta, ¿no? Pero está hablando de muchas. Ahí está mi cuñado, es para vos, así que los demás se pueden ir. El tema es que habemos muchas Marta, mucha María, tal vez, diciendo, puchas, la verdad que Dios llegaste tarde. Llegaste tarde porque, mirá, esa situación me alcanzó, mi familia no la está pasando bien, tal vez hay situaciones que no son muy buenas, y bueno, se entiende, usted póngalo allí. Y pues empezamos a trabajar en nuestra mente y decir, ya no hay posibilidades. Lo primero que se nos viene a la mente es, ya no hay posibilidades y ya es tarde. Ahora, quiero concentrarme un poco más en lo segundo que le dice Marta, ¿no es cierto? Que dice, más también sé ahora que todo lo que le pida a Dios, Dios te lo dará. Y si yo le pregunto ahora, todos me van a decir amén. ¿Cuánto? Si yo te digo, vos sabés que para Dios nada es imposible, ¿qué me va a decir amén? Si yo te digo, sabés que en Dios los enfermos se pueden sanar, vos me vas a decir amén. Si yo te digo, sabés que Dios puede restaurar tu familia, seguramente vos me vas a decir amén. ¿Por qué? Porque si has estudiado las Escrituras, si has en cierta manera profundizado los niveles de Dios, vas a entender que en realidad a Jesús o a Dios las cosas no le son imposibles, las puede hacer. Puede sanar esa enfermedad, puede restaurar, puede cambiar tiempo, puede acelerar tiempo, puede atrasar tiempos. Por ahí el otro día muchos decían, bueno, tal vez, mire, tanto tiempo trabajé y no he disfrutado, no he visto los frutos, pero Dios te puede acelerar, tal vez lo que perdiste en 10 años te lo puede dar en meses. Porque esa es la palabra de Dios, es el poder del Dios que nosotros adoramos y que nosotros servimos. Entonces el problema no está en conocer lo que Dios puede hacer o lo que Dios no puede hacer. El problema está en que aún teniendo ese conocimiento las cosas no sucedan. Porque te vuelvo a decir, Marta le dice, más ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Lo siguiente que Jesús le dice, tu hermano resucitará. En cierta manera, Dios le dice, ok, perfecto, sí, todo lo que yo le pida al Padre, Dios me lo dará. Tu hermano resucitará. Pero enseguida, Marta ahoga esa declaración y le dice, sí, yo sé, otra vez, diga conmigo, conocimiento. Yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Amén. Y él hablaba de la segunda venida, cuando venga el Mesías, cuando todos los muertos resucitarán, cuando llegará el fin de los tiempos y se establecerá el reino de Dios. Amén. Pero entonces yo quiero hablarte un poco de esto, porque todos los que estamos hoy aquí tenemos cierto conocimiento de parte de Dios. Hemos ido a talleres, hemos ido, ¿no es cierto?, como digo, hemos tenido ayuno, oración, búsqueda de Dios, y sabemos que para Dios nada es imposible. Sabemos que Dios aún hoy en día se puede manifestar con señales, milagros y prodigios. Y Él lo dijo, aún mayores cosas que éstas harán. Pero ¿qué sucede cuando la palabra de Dios viene y es la hora de Dios para tu vida? Y yo le decía a través del audio el otro día que Dios le estaba hablando a muchos que habían estado orando en la madrugada, y por eso Dios me mandó a hacer esa grabación de que era la hora de Dios para la respuesta de esas oraciones que habían estado haciendo. Era la hora de Dios, era cuando Marta sale y le dice, mi hermano murió, tú llegaste tarde, pero más yo sé ahora que todo lo que pidas tú a Dios, Él te lo dará. Jesús le dice, ok, te lo estoy dando, tu hermano resucitará. Y Dios te está hablando en tiempo presente.
Pero el conocimiento de Marta era un conocimiento, era una estructura puede decirse religiosa, un conocimiento no tan profundo de Dios, que aún le responde con la palabra. Y yo sé, Jesús, te escuchamos decir que en cierta manera hay una segunda venida. Vos vas a volver en los últimos tiempos y allí resucitará mi hermano y estaremos todos en el cielo y gloria a Dios. Pero ese conocimiento no se estaba conectando con el ámbito que Jesús estaba soltando en ese momento. Entonces, noten que a Jesús se le había avisado que Lázaro estaba muerto, que Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús sabía de antemano, como le decía recién, el propósito el propósito de Dios no era ir a sanar a Lázaro, sino era ir a resucitarlo. Entonces, muchas veces estamos orando, pidiéndole a Dios que venga a solucionar una situación y Dios dice, no, esa situación hay que dejarla morir. Esa situación, la verdad que así no va más. Y no entendemos por qué a veces hay cosas que llegan a la muerte en los ámbitos espirituales, en proyectos, en cosas que, voy a decir, ¿qué pasó? Pasa que Dios tiene que dejar morir un diseño para que resucitar el diseño correcto de Él. Y entonces cuando comenzamos a dimensionar, no nos quedemos solamente en el milagro. Yo no quiero que te concentres en el milagro de Lázaro, que fue, la verdad, una manifestación muy sobrenatural. Y esto no es historia, sino que esto realmente pasó. Usted tiene que dimensionar y encontrarse en la palabra de que esto realmente pasó. Hubo una persona, no solamente Lázaro, también la hija viuda de Naín y otros más, pero que Jesús resucitó. Esto es real, no es historia. Puede ser una buena nueva, una noticia de algo que Dios dejó. ¿Y por qué lo dejó escrito? Para que podamos comprender. Entonces, la palabra nos enseña que Jesús tenía un plan, que Jesús tenía un propósito. Y Él no lo va a cambiar por el conocimiento que vos portes. No lo va a cambiar por los tiempos que vos quieras acelerar. No lo va a cambiar y lo va a hacer a la forma que vos quieras, porque todo Él lo hace a la forma de Dios, lo hace a su forma, a su manera. Entonces, cuando Jesús entiende que ya Lázaro había muerto y era el tiempo de ir a cumplir la palabra, Él se acerca a la aldea. Pero lo primero que se encuentra, o el choque que tiene en esa aldea, es con lo que portaba, con el conocimiento de Marta y María, con lo que habían escuchado de Dios, con lo que habían escuchado decir. Entonces ese conocimiento simplemente lo dejaba en un nivel, puede decirse tibio, en un primer nivel de conocimiento de Dios. ¿Y cuál era ese nivel? A Jesús como el amigo. ¿Cuántas veces no has escuchado hablar o predicar? O alguien que vino y te dijo, Jesús es tu amigo. Y eso está bien, porque Jesús es el amigo. Él dijo que nos llamaría amigos. También, como te vuelvo a decir, muchos lo conocen como rabí, el maestro, y eso está bueno. Pero en este tiempo Dios quiere pasarte a un siguiente nivel. Dios quiere pasar al ministerio a un siguiente nivel. Y es el nivel donde se verá la gloria de Dios. Diga conmigo, yo quiero ver la gloria de Dios. Y cuando viene ese nivel de gloria, cuando viene ese nivel mayor, por así decirlo, hay cosas que tendrán que morir. Decirle al que tiene al lado, hay cosas que Dios dejará morir en tu vida. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba muerto, pero en Marta y en María había algo vivo que estaba impidiendo el propósito de Dios. Entonces, Dios tenía que hacer morir, en cierta manera, una temporada en Marta y María para que se manifestase la siguiente. Y eso no lo entendieron, obviamente, no lo comprendieron y en cierta manera humanamente tenían hasta razón de decirle eso a Dios, a Jesús. Llegaste tarde. Y la palabra nos habla, cuando vamos a la palabra dice que Él siempre llega a tiempo. Amén. Ahora, quiero avanzar un poco más. Dice la palabra que luego de que Marta le dice esto a Jesús y Dios le habla y le dice, no Marta, yo no te estoy hablando en la resurrección posterior, te estoy hablando ahora. Le dice que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y diga conmigo, wow. ¿Por qué? Porque Marta enseguida, cuando le da esta palabra, sí, yo he creído. Pero encontramos versículos más adelante que no había creído. ¿Y cuántas veces nos identificamos con esto?
que podemos venir, decir un amén, decir un aleluya, ir a los CAB, ir a los congresos, inyectarnos de esa fe, y a los 2 días no pasa nada. A los 3 días, a la semana, estoy con los mismos problemas, con las mismas situaciones. Jesús, llegaste tarde. ¿Y qué pasó con las palabras? ¿Qué pasó con lo que te habló? Es que no se desarrolló, pastor. Pero, ¿tú creíste? ¿Hiciste la parte que nos corresponde? No, es que Dios hizo todo en la cruz. Sí, Dios hizo la gran mayoría, la parte que nos era imposible en la cruz. Pagó el precio. Pero hay algo que vos y yo a diario tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Dejar morir lo que nos sirve. ¿Cuántas veces has escuchado prédica? ¿Cuántas veces leíste en la Escritura que deben morir a las obras de la carne? Yo creo que un montón de veces. Pero yo creo que si nos analizamos todavía hay mucha carne en nosotros. Todavía hay cosas que están bloqueando. Acá era un milagro, pero yo digo un milagro no, era un ámbito distinto. Porque muchos lo hablan como el milagro. Y sí, para la gente natural que no entendió, dijo el milagro, resucitó, mirá el que estaba hace 4. Y lo que en realidad Dios quería era traer la gloria de Dios a la tierra. Había un propósito. Y siempre Dios tiene un propósito. La palabra de Dios dice que cuando le habla a Jesús, yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella le dijo, versículo 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero minuto después, ni un día, minuto después, lo que tarda Jesús ir desde ese lugar hasta la tumba, Marta es el primer impedimento para el milagro. En un momento dice que Jesús le dijo en versículo 39, quitar la piedra. Marta, quita la piedra. Y Marta le dijo, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya está podrido, porque ya murió hace 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, lo que hoy yo quiero extenderme, después lo ven lo otro en el audio, lo escuchan en realidad en el audio, lo que yo quiero ampliar un poco más de esto es lo que está bloqueando la gloria de Dios en tu vida. Amén. Dice que Marta, cuando llegan a la tumba, Dios le dice, Marta, saquen la piedra. Y Marta lo primero que le dice la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya está podrido. Otra versión dice, ya hiede, porque es de 4 días. Y a veces te viene esa palabra profética, te viene ese trazo que te habla de activación, que te habla de temporada, que te habla de que yo voy a acelerar y vas a alcanzar lo que no alcanzaste y todos decimos amén. Y está bien, pero ¿hasta dónde le estás creyendo a la palabra que Dios está hablando? Hasta que llega el momento de que tenés que correr la piedra, hasta que llega el momento donde Dios dice es la hora. Y ¿saben qué? Una piedra en lo espiritual representa una doctrina. Una piedra representa un fundamento. Jesús mismo se representa como la piedra viva. Jesús mismo dice, Pablo decía, establecido y parado sobre la roca, que es Cristo. Entonces, la piedra acá, el problema principal no era que Dios no podía, o Jesús podía soltar la palabra. La piedra se podía remover solamente sobrenaturalmente. Lázaro podía resucitar. Y Dios lo podía hacer, Jesús lo podía hacer. Si que era más complicado, resucitar o correr la piedra. Resucitarlo. Y que si Jesús podía resucitarlo, no podía decir, oro, Padre, que mandes un ángel y corra la piedra. Y el ángel hubiese venido como cuando él resucita, dice que los ángeles corrieron la piedra. Entonces, lo que esto nos enseña, esta palabra es mucho más profundo y es para nosotros. Diga, es para nosotros que estamos en el ahora de Dios. Y Dios me hablaba de que estamos parados allí y que falta correr esa piedra, ese fundamento, ese conocimiento que aunque es de Dios, te ha establecido y te ha estancado en una religión. Te ha estancado en uno, bueno, sí, yo voy a la iglesia, yo salto, yo adoro, me gustan los coritos o las alabanzas, estoy metido en el grupo de jóvenes, estás activado, pero muy dentro tuyo todavía la piedra no la remueves. Y por eso Dios no puede manifestar su palabra.
Hay un trazo, hay un plan, y no es de muerte. Por eso Dios me llevaba a decir, esto no es de muerte, no es de destrucción, aunque Marta decía, esto ya está muerto. Marta, no saliste al encuentro, no saliste corriendo a Jesús. ¿No le dijiste hace un instante antes que yo te creo? Creo que sos el Hijo de Dios, creo que todo lo que le pida a Dios te será dado. Pero Marta estaba hablando solamente desde el conocimiento, no desde el corazón de donde se cree para justicia. Entonces, en este tiempo y en esta mañana Dios te está llamando y te está haciendo escuchar esto, para que entienda que Él quiere que realmente le creas todo lo que Él ha hablado. Que le crea que tenés la capacidad de terminar esa carrera que tal vez te quedó allí, inconclusa. Esa carrera que para muchos dicen, ¿para qué vas a estudiar si ya tenés 20, 30, 40? Pero vos estás sintiendo dentro de tu corazón que la tenés que terminar. Y que podés ir por más y que tenés que desarrollar. Y muchos te están diciendo, dejala, ya pasó el tiempo, ya hiede. Ya sos un viejo. ¿A qué vas a ir a terminar la primaria? La secundaria si tenés 40, 50. ¿Para qué vas a hacer una carrera? O en cierta manera, cosa que escuchás esas voces, dice que la gente que estaba alrededor murmuraba, diga conmigo, murmuraba. Y decía, si este no lo amaba tanto, ¿por qué no llegó antes? Entonces hay un ámbito de murmuración. Que Marta y María habían estado sometidos y hablaban el mismo idioma que la gente que estaba afuera. Decía Jesús, si no llegaste antes, pero cuando va al versículo 34, 33, escucha que los judíos que habían ido ahí decían, si este amaba tanto a Lázaro, ¿por qué llegó tarde? No podía haber sanado a Lázaro, haber llegado como le hizo al ciego, porque el milagro anterior había sido de un ciego. No podía haberse apurado, agarrado, no sé, el burro, el pollino de la época, porque no había moto. Y haberle acelerado al pollino como hace Luquita con el a 160 el pollino y llegar hasta donde estaba Lázaro. Y es que Dios no se va a mover como la gente esté hablando a conforme la gente. Incluso Dios no se va a mover a conforme vos quieras que te mueva. Las hermanas decían, mi hermano está enfermo, busquemos, hay algo que se está por morir. Y Dios decía, yo necesito que eso se muera. Vení, que la verdad, Dios quiero que me sane, que restaure mi alma. Y Dios dice, yo necesito que esas áreas mueran. Porque así como está, no voy a reparar algo que no tiene mi diseño. No voy a emparchar. Dios sabe que usted no es que el Dios que adoramos no es un Dios de parches. Pero nosotros a veces buscamos esos parches. Vengo a la iglesia y que me ore, óreme por la casa, por el negocio que tengo endemoniado. ¿No? Y para que las cosas me vayan bien. Y sí, uno puede ir y orar, o usted mismo puede ir a orar. Un hijo de Dios que tiene autoridad puede ir y orar. Pero vos vas a orar por el lugar se liberta. Los pajaritos cantan, los perros se sale el demonio, todo, y está todo color de rosa. Pero al día siguiente el responsable es la persona que habita ahí. Y mientras no cambie, vuelve a rodar la piedra sobre ese lugar. Y dice, esto ya guía, esto no va a funcionar. Pero no te vinieron y te oraron para que ese negocio anduviera bien. Sí, pero ¿sabes que la realidad me habla otra cosa? Que ya está hace como 5 meses este negocio y va mal, de mal en peor. Entonces, lo que yo quiero hablarte en esta mañana es de esa piedra que Dios quiere que remuevas. Y note esto, Dios no removió la piedra. Y Dios no va a remover la piedra que está frenando que vos puedas ver la gloria de Él. Le dijo a Marta, Marta, quita la piedra. Y Marta le dice, no, ¿sabes qué? No, ya hiede. Y noten esto, porque en las tumbas de antigüedad ponían unas piedras tremendas que la tienen que correr entre 3 o 4. Y menos una mujer que no tenía la fuerza para correrla. Pero lo que Jesús le estaba hablando acá era en el ámbito espiritual. Marta, yo discierno que no estás creyendo. No, a Marta no le habló de la piedra física. Porque dice que después la corrieron 3, 4 hombres, no cuenta quién dice, pero fueron uno y la corrieron. Sino que Jesús entendía que no podía manifestar su gloria todavía porque había una Marta que lo adoraba de labios. No era mala persona, era su amiga. Y por eso Jesús quería llevarla al siguiente nivel.
Pero le decía a Marta, hay algo en ti, hay una piedra, hay un fundamento, hay algo, una doctrina que no te deja ver lo que yo quiero hacer. ¿Tu hermano resucitará? Sí, resucitará. ¿Y cuántas veces? Cuando Dios te ha dicho, es la hora para tu familia, o es la hora para tu negocio, es la hora para tu salud. Sí, pero no, ¿sabes qué? Está muy bueno, pero yo el lunes sigo, los resultados siguen dando mal. Los resultados siguen, el laboratorio sigue dando que la cosa sigue ahí todavía. Que la enfermedad sigue estando ahí, pero entonces, ¿qué voz es más fuerte? ¿La natural o lo que Dios ha hablado? Y Dios, hoy le vengo a hablar de parte de Dios a la iglesia esta, no hay muerte para esta iglesia. Aunque han decretado muerte, aunque han decretado tantas cosas para haberte arruinado. Tanta gente que te está diciendo y te está rodeando y tal vez está diciendo, mirá, no vinieron a orar por vos, no está acá, Dios parece que no está en el asunto. Dios te está diciendo, el problema no es que no estoy en el asunto, el problema es que no removes esta piedra. Y ahora, cuando hablamos de piedra, como digo, hablamos de fundamento, hablamos de doctrina, hablamos de algo que hemos aprendido. Entonces, algo que Dios me llevaba a hablar y que yo lo tenía anotado el otro día, como le digo, no quise ser muy largo el audio, pero después encontraba que justamente ese miércoles también justo el apóstol Mario lo predicaba y era acerca de Balaam, de la doctrina de Balaam. Entonces yo quiero compartirles también allí en número 31. Dice, he aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad. ¿Qué hubo? En la congregación de Jehová. Dios está hablando de vida, pero una congregación comenzó a vivir muerte. Ahora, ¿por qué? Cuando vamos a la historia de Balaam, usted la puede leer en Números desde el 25 al 31. Era un profeta de Dios o era alguien que hablaba con Dios y que profetizaba, pero en un momento se levantó por codicia, por ambición y comenzó a profetizar quería profetizar contra el pueblo de Dios o contra la voluntad de Dios por causa de que había un rey enemigo de Israel que le pagaba para que lo hiciera. Ahora, yo lo que me quiero enfocar no es en la historia de Balaam, sino porque le decía a Dios, ¿cuál es la piedra que tenemos que correr? Yo lo quiero seguir enlazando esto con lo de Lázaro, cuando lo preparaba el otro día y había una piedra que recorrer y hoy lo que yo quiero que podamos sacar de nuestra vida es la doctrina de Balaam. Amén, diga conmigo, la doctrina de Balaam es la piedra que no me deja ver la gloria. Entonces, la palabra de Dios dice en Números 31, lo que yo le leí recién, en Números 25, dice lo siguiente, versículo 1. Moraba en Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar. ¿Qué empezó a hacer? Con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mire, era un pueblo que había visto, y ya sabemos la historia, las maravillas. Le había sido abierto el Mar Rojo, había hecho brotar el maná, digamos, todo lo que nosotros portaban un conocimiento, como nosotros podemos portar hoy en día y conocer de Dios. Pero llegó una temporada donde ellos tenían que entrar en conquista, donde ellos tenían que entrar en avance como venían haciendo. Pero el enemigo preparó una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Traer un espíritu profético que los maldijese. Pero como no logró hacer eso de parte de Jehová, ¿por qué? Porque el pueblo de Jehová habitaba en la presencia de Dios. Dice que júbilo de rey se escuchaba dentro de la fila de Israel. ¿Por qué? Porque eran uno con Dios. Dice que este profeta Balaam, aunque era de Dios, pero se había distorsionado, le dijo, ¿saben qué? Balac, que era el rey que lo había contratado, yo te voy a dar una estrategia, yo te voy a dar algo. Si bien yo no lo puedo maldecir porque al que Dios dio orden de bendecir, nadie lo puede revocar. Y vos tenés orden de ser bendecido de parte de Dios y nadie lo puede revocar. Satanás no lo puede revocar. Satanás no podía detener el milagro de Lázaro porque era un trazo profético de Dios. Pero sí lo que podía hacer era poner piedras. Sí lo que podía hacer era poner tropiezo. ¿Para qué? Para que justamente las personas se convirtieran en el obstáculo que Dios encontrara para cumplir su propósito. Cuando Satanás no puede, en cierta manera Satanás ya perdió en la cruz. Satanás, incluso mucho, no tiene más poder que el reino de Dios. Eso lo tenemos que entender. Entonces, cuando hay una palabra que se frena, una palabra que se bloquea,
Lo que tenemos que entender es por causa tal vez de puertas abiertas o piedra, fundamento que nosotros hemos puesto. Entonces, dice que el pueblo de Israel, Balaam le da una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Dice, ¿sabes qué? Ellos tienen una ley con su Dios de que no pueden adorar a otro Dios. De que en cierta manera tienen que tomar mujeres del pueblo de Israel solamente. De todas las tribus, pero del pueblo de Israel. No pueden ir tras mujeres de otros pueblos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando toman mujeres de otros pueblos, su corazón son inclinados hacia esos dioses. A Salomón, el hombre con toda la sabiduría, cuando está terminando el final de sus días, fue un hombre que desvió su corazón. ¿Por qué? Porque tomó mujeres de otras naciones que para tenerlas contentas, que para tenerlas allí completa, trajo los dioses a la tierra de Israel. Ahora, lo que acá está hablando en el número 31 de la Biblia, habla de la estrategia que llevó a cabo el reino de las tinieblas. ¿Cuál es la estrategia? De meter fornicación, meter adulterio, tanto sexual como espiritual dentro del pueblo de Dios. Entonces, esa fornicación, esa doctrina, fue la piedra que se rodó para cerrar esa conquista que el pueblo de Dios tenía que hacer. ¿Y saben qué? Comenzó a haber derrota, comenzó a haber muerte, aunque Dios había decretado vida, comenzó a haber muerte, comenzaron a perder, comenzaron a ser vencidos por los ejércitos enemigos. ¿Y eso por qué? No porque Dios no podía cumplir la palabra, no porque la palabra de Dios no estuviese vigente, sino porque había una doctrina, había una estructura que se había puesto en su vida y había bloqueado el fluir de Dios. Entonces, la palabra de Dios allí dice, espere que se me cerró el celular, dice que hay aquí por consejo de Balaam, ellos fueron causa de lo que los hijos de Israel prevaricasen. Prevaricar, no sé si alguno sabe el significado, yo creo que lo enseñé hace una prédica atrás, es en cierta manera pecar sabiendo que estás pecando. Prevaricar significa faltar un ministro, dice, a sus funciones conscientemente. Un juez que dicta un juicio que sabe que no lo tiene que hacer de esa manera y que la condena es injusta, igual la hace, eso es prevaricar en la justicia. Entonces la palabra de Dios habla de un pueblo que debe de entrar en un tiempo de conquista, en un tiempo de vida, en un tiempo de expansión y de todo lo que Dios había determinado. Se encontró en un tiempo donde en cierta manera el pecado se comenzó a manifestar. Comenzaron en cierta manera a prevaricar contra Jehová. Dice, en lo tocante a Baal peor. Ahí está hablando de una fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque debe de adorar a Jehová. Ya comenzaron a adorar a Baal peor, que es un demonio, que es un príncipe del inframundo, y comenzaron a llevar sus prácticas, comenzaron a llenar su mente, su corazón, de toda lujuria, de todo lo que en cierta manera lo llevó a la esclavitud espiritual. Entonces, dice la palabra de Dios que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y Dios en esta mañana te está diciendo, yo no he decretado muerte, yo no he decretado que tu negocio se eche a perder, yo no he decretado que tu familia se eche a perder, yo no he decretado que esa enfermedad te lleve a la muerte, pero pasa que hay doctrinas, hay piedras que tal vez tendrás que remover. Cada uno tendrá que mirar qué piedra está Dios diciéndote, ¿sabes qué? Juan, te estoy diciendo que ruedes esa piedra. ¿Para qué? Para que Lázaro pueda salir, para lo que vos querés muerto pueda cobrar vida conforme a mi diseño, para que ese ministerio pueda cobrar vida conforme a mi diseño, para que esa familia pueda cobrar vida conforme a mi diseño. Dios en este tiempo ha decretado un tiempo de resurrección, ha decretado un tiempo de vida, pero lo que va a resucitar no va a ser igual a lo anterior. Lázaro físicamente fue igual, obviamente, pero dice que su vida fue tan impactada que cuando Lázaro sale de la tumba, dice que y le sacan todo lo que le habían puesto, las ataduras, la sábana, todo eso que tenía. Dice que él comenzó y tan solo la presencia de Lázaro manifestaba la gloria de Dios. Se convertían más gente a Dios por la presencia de Lázaro que por la prédica que hacía Jesús. Y Jesús no tenía problema con eso. Los judíos tenían problema con eso. Dijeron en un momento, vamos a tener que matar a Jesús, pero también vamos a matar a Lázaro. Lo querían matar de nuevo el loco. Lo va a encontrar ahí en San Juan 12. Dice, complot para matar a Lázaro. Y siempre Satanás querrá matar lo que Dios te va a resucitar. Siempre Satanás va a querer estancar. Y la primera estrategia de Satanás fue estancar a Marta y María, diciéndole, ya no hay oportunidad. Poniéndoles esa doctrina, diciéndoles, contamínense en que sí, yo ya sé que en el final del mundo, y contamínense con lo que se está murmurando, con el ámbito. Contamínense con eso, porque mientras ustedes se contaminan, la piedra no la van a rodar nunca, decía Satanás.
Pero cuando no lo pudo detener y Lázaro resucita, Satanás, el reino de tinieblas, se encontró en un gran problema. Porque esos burladores que decían, y este no lo amaba tanto, y este no podía haber llegado antes, se dieron cuenta que había una estrategia, que había un diseño, que había un trazo profético. Yo no sé las tinieblas que están hablando acerca de tu vida. Yo no sé las tinieblas que están hablando acerca de tu familia. Pero déjame decirte que no es nada bueno. Que quieren estancarte, quieren paralizarte, quieren que sigas siendo el mismo religioso de antes, quieren que no te introduzcas en la Escritura, pero junto con el espíritu de revelación, quieren que no pases al siguiente nivel de gloria. ¿Por qué? Porque si le crees a Dios y la gloria de Dios se manifiesta, ¿sabe qué? No vas a necesitar ni predicar, no vas a necesitar decirle a la gente venid, ¿sabe qué? Congreguémonos, no, hoy que hace frío, que hace calor, que hoy es domingo, que hoy es miércoles, el fuego de Dios va a ser impartido desde tu vida a esas personas, de tal manera que van a creer, y ahora si no, ¿sabe qué? Yo quiero ir a la iglesia que vos vas, yo creo creer en el Dios que vos creés, como muchas veces le dijeron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo veían a través de la persona, veían la gloria de Dios a través de la persona, y cuando Lázaro resucite, Lázaro comienza a caminar, comienza a manifestar un diseño distinto. Deja que Dios lleve a la muerte aquello por lo que todavía estás aferrado. Deja morir esas obras de la carne que todavía retenés. No, que no sé si es el tiempo. Dios te está diciendo, es el tiempo de que si querés ver mi gloria, vas a tener que dejar morir lo que yo he determinado que se muera. Dale un aplauso a la presencia de Dios. Hay cosas que van a morir. Y una de las cosas que van a morir es esta doctrina. Esta doctrina que constantemente te lleva a la mixtura, a la mezcolanza. Mire, profético hay mucho. Pero este profeta se había transformado en un adivino. Porque se pasó del otro lado. Comenzó a usar el don que Dios le había dado para, en cierta manera, maldecir lo que Dios había bendecido. Y como no lo podía hacer porque es imposible espiritualmente que alguien maldiga lo que Dios ha bendecido, le dio la estrategia para que pudiese abrir esa puerta, y la puerta era hacerlo entrar en pecado, hacerlo que el pueblo de Dios, que las personas se separasen de Dios, que las personas entraran en una confusión tal que le agradara ya las obras de la carne, que se comenzaran a enfriar, que se comenzaran en cierta manera a apartar, a apagar. Entonces, tal vez hay muchas situaciones que han venido a tu vida y te han golpeado tan fuerte que vos decís, no, yo no sé si creo ya en Dios. No sé si Dios va a cumplir mi palabra, pero Dios te está diciendo, mi palabra no se detuvo. Jesús se paró delante de la tumba de Lázaro y él sabía que lo iba a resucitar. No por ver lo que el otro murmuraban y decían que llegó tarde. Él se puso mal y decía, pucha, capaz que le entendí mal al Padre, tendría que haber venido antes. No por la burla que escuchaba, él sabía quién era. Él sabía lo que va a hacer y Dios sabe lo que va a hacer en tu vida. Dios sabe que Él se quiere glorificar y te quiere llevar a un siguiente nivel. Te quiere sacar de un nivel de niño a un nivel de joven espiritual. En el nivel de niño espiritual vos sabés y entendés palabra y recitás palabra y estudiás palabra. Pero tal vez muchas de esas palabras no las has vivido. Y Dios te dice, ¿sabes que llegó el tiempo de comenzar a vivir la palabra? Llegó el tiempo donde verás esos resultados, pero si no antes removés esa doctrina, si no antes removés esa piedra que se ha puesto, y no lo va a hacer Dios, aunque tiene el poder para hacerlo. Pero en esta mañana te está dando la elección como siempre Él dio. Y te está diciendo, tendrás que remover esa piedra. Esa doctrina que te lleva al doble ánimo, esa doctrina que te lleva a decir a mí me alcanza con una vez a la semana de buscar la Biblia, esa doctrina que te lleva a sumergirte en la rutina diaria y que cuando te das cuenta no tuviste ese tiempo de intimidad con Dios. No oraste, no ayunaste, pasó la semana. Es que Dios sabe, sí Dios sabe, por eso te está diciendo, ¿querés ver mi gloria? ¿Querés ver las cosas grandes que yo he hablado acerca de tu vida? ¿Querés ver las cosas grandes esa gloria que no va a poder detener y que va a avergonzar incluso a los que se burlan de vos? Tendrás que, en cierta manera, remover lo que está estorbando. Y aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de lo que los hijos de Israel prevaricasen. Recuerden, prevaricar es faltar conscientemente. Digamos, pecar conscientemente. Hacer las cosas, sabe que está mal, pero bueno, Dios perdona. Sí, Dios perdona, pero te estás estancando
Y va a llegar un momento, como le dijo al pueblo de Israel, me han confrontado tantas veces que yo desecho esta generación. Qué feo sería que lleguemos a ese nivel, donde Dios se cansó tantas veces de hablarte y decir, bueno, este ya no quiere, entonces lo tengo que dejar que siga con su vida. Entonces, mire, este Baal peor, digo, era un demonio, era un dios pagano. Y la gente cambió al Dios verdadero y la revelación por el Dios pagano. Por causa de las puertas que abrieron, ya no adoraban a Jehová, adoraban a Baal peor. Adoraban, y en ese tiempo también la adoración, más allá de eso, las fornicaciones que se hacían eran espiritual, pero sexuales también. Este Dios tenía un ritual que eran orgías, que era, digamos, introdujo todo lo que usted sabe, que son la inmundicia, la laxivia. Y eso comenzó a practicar Israel. Entonces Dios dijo, no, le tengo que dar un corte, porque no es mi diseño. Y Dios va a cortar, como digo, como Lázaro se tuvo que morir, Dios tuvo que hacer morir un diseño que no era de él. Y en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2, encontramos a un rey, Ocosías, pero con la misma falla. Y dice, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajero y le dijo, id y consultar a Baal Zebú, que es otro nombre de Baal peor. Dice, Dios de Ecrón. ¿Dios de dónde? De Ecrón. Si he de sanar de esta mi enfermedad. Mire, un rey de Israel, totalmente confundido, desenfocado, yendo a un Dios pagano a consultarle. Esto equivaldría a que usted debe de ir a Dios, vaya a un brujo, un hechicero. Vaya a un lugar donde usted ya sabe conscientemente que Dios no se manifiesta. Es que, pastor, estoy hace 10, 15, 20 años en la iglesia y no pasa nada. Pero le has preguntado a Dios por qué no pasa nada. ¿Por qué las palabras no se pueden desarrollar en tu vida? Y Dios te dice en esta mañana, porque hay piedras. Porque hay piedras. Hay piedras que estorban. Hay piedras que están allí, que tienen que ser removidas. Y se va a manifestar la gloria. Él dice, no está enojado, sino que por eso Él está hablando. Y este rey, mire, con este rey sí, dice que el Espíritu de Dios se enojó. Dice, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajero y le dijo, id y consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová le habló a Elías, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón? Y me hacía pensar esto, porque Dios se preguntaba, no tenés padre, no tenés paternidad, no tenés un Dios que decide adorar. ¿Por qué ahora estás caminando en un diseño paralelo? ¿Por qué ahora otra cosa se ha entronado como tu Dios? ¿Por qué ahora le consultás de ir a la oración y el ayuno? Que pastor, que ya me cansé de la oración y el ayuno. Vas y bueno, es más fácil, voy al brujito, le pago, me hace el trabajito, me fui, si te vi me acordé. ¿No? Es más fácil, no tengo que volver los miércoles, no tengo que volver los domingos. No tengo que estar orando. Pero ¿saben qué? Todo eso trae muerte. Y dice, entonces el ángel de Jehová le habló a Elías diciendo, levántate, sube a encontrarte, diga conmigo, en esta mañana, el espíritu profético, que es el Espíritu Santo de Dios, me está saliendo al encuentro para cambiar mi caminar. No lo dejó, Dios no lo dejó a los mensajeros ir hasta Baal Zebú. Dice, entonces el ángel de Jehová le habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube y encuéntrate con los mensajeros del rey de Samaria y dile, ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho que estás nunca te levantarás, sino que morirás. ¿Qué se desarrolló? Muerte. Muerte. Entonces, la palabra de Dios en esta mañana te está hablando de que Él diseñó vida y resurrección. Pero a veces hay piedras, doctrinas, como esta de Balaam, que nos llevan a buscar en cierta manera en otros lugares, donde sabemos que no está Dios. A tratar de forzar la voluntad de Dios o la palabra que Dios ha hablado de una manera natural. Y tarde o temprano eso trae muerte, tal vez. Y ojalá nunca traiga muerte física, pero trae muerte espiritual. Te apagás. Ya moriste en vida y no podés en cierta manera ver esa manifestación de Dios que Dios ha hablado.
Y te vuelvo a decir, en esta mañana Dios te está diciendo. Y en Apocalipsis también habla de la doctrina de Balaam. Le dice a la iglesia de Pérgamo, le dice, ¿sabes qué? Unas pocas cosas tengo contra ti, que retienes allí a gente que tiene doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam es esto: todo aquello que te aparta de Dios, todo aquello que te lleva a la fornicación espiritual y sexual, todo aquello que abre puertas donde Satanás comienza a gobernar, y Satanás lo único que sabe hacer es traer muerte. Y este rey, mire, estaba tan desenfocado que aún estando en Israel y aún teniendo a Elías para poder consultarle, que fue un profeta, la verdad que bastante, no sé si llamarlo poderoso, pero en Dios fue un hombre grande, va a buscar en otro lugar. Y hoy en día usted tiene acceso libre a la presencia de Dios y tiene un espíritu profético mayor que el de Elías, que es el Espíritu Santo. Pero muchas veces, la carne no se acostumbra y dice, bueno, pero es más fácil ir y buscar de otra manera. Porque cuando buscamos el Espíritu Santo hay que pagar un precio. ¿Cuál precio, pastor? Dejar morir lo que nos sirve. ¿Cuál precio, pastor? Rodar y sacar esas piedras que están estorbando lo que Dios quiere hacer. Por eso en esta mañana Dios te está hablando y te está haciendo consciente de esta palabra. Él te está diciendo, yo he determinado vida. La verdad, mis palabras siguen vigentes, no importa, yo no he llegado tarde. Para muchos tal vez dice, pastor, esto llegó 20, 10, 30 años tarde. No, Dios te dice, yo estoy en el tiempo. Ahora lo que yo te estoy hablando, que necesito es que mueras a esa doctrina, que mueras a eso, que deje morir ese diseño carnal, eso que en cierta manera no te va a beneficiar ni a vos ni a tus generaciones. Y que dejes que mi espíritu profético comience a resucitarte. Comience a resucitarte, que salga tu familia, ya cuando sea resucitada, no será de la misma manera. Porque te vuelvo a decir, Lázaro no fue de la misma manera. Lázaro, como lo voy a decir, fue alguien que comenzó a manifestar la presencia de Dios con tan solo el caminar. Con tan solo participar. Dice que había una fiesta donde fue Jesús y fue Lázaro. Y todos querían hablar con Lázaro. ¿Por qué? Porque, wow, Lázaro, ¿cómo está? Alguno capaz que le, che, ¿qué tal allá? ¿Te fuiste al infierno para arriba? ¿No? El chuma de siempre, ¿no? Pero Lázaro, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿tenés la carne podrida o tenés? ¿Cómo está Lázaro? A ver. No, pero de una u otra manera, Lázaro manifestaba la gloria de Dios. Y esa es la gloria que Dios quiere manifestar en tu vida. No quiere que tu casa ya manifieste muerte. No quiere que tu vida manifieste derrota. No quiere que tu vida ya manifieste un diseño que Dios no ha diseñado jamás para vos. Pero Dios dice en esta mañana, depende a quién le sigas consultando. Hoy Él te sale al camino. Hoy envía a su mensajero, hoy envía su palabra. Y la palabra de Dios decía allí en Apocalipsis, después si usted la lee, en Apocalipsis 2, el mensaje a Pérgamo, dice que si no se arrepiente, la misma palabra te juzgará. La misma palabra que te sirve para bendición terminará juzgándote para maldición porque no le creíste. Amén, póngase de pie, hermano. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.